Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a ver uñas esculpidas en gel con moldes. Como ven en la imagen, existen distintos tipos de moldes. Los del medio son los más comunes, los que creo que todas tienen o que tuvieron alguna vez. Después tenemos unos parecidos pero con mejor pegamento y con las aletitas más grandes para que sea más cómodo. Y por el otro lado tengo estos otros que son más bien en punta. Estos dos son los que más uso. Si nos fijamos la diferencia, en el dorado las líneas guía son más cuadradas, en cambio en este rosado son como más curvas, entonces depende la uña que yo vaya a esculpir es el que suelo utilizar. Los moldes vienen con una ranura arriba para troquelar y poder acomodarlos y con la lunetita que la podemos pegar del lado trasero para ayudarnos a que tenga más firmeza el molde o simplemente la podemos dejar. No es obligatorio usarla siempre, va a depender de cómo vos te acomodes. Esta clase, este tema, ya lo vimos en vivo, en un vivo de como 2 horas y pico, explicando paso a paso, bien despacito y a detalle, cómo se coloca el molde correctamente, cuándo hay que cortarlo y cuándo no, qué objetivo tiene el corte, no siempre es necesario cortarlo, ¿sí? Pero hay casos en los que sí. Y todo esto lo expliqué ya en el vivo que hice en mi curso privado. Si querés sumarte al curso privado, escribime por mi página de Facebook y te cuento cómo podés hacer. Acá yo estoy midiendo para hacer la construcción en mi propio dedo y de acuerdo a la forma de mi dedo, yo sí necesito hacer unos cortecitos pequeños en el área de anclas de tensión. Ahí es donde voy a realizar los cortes. Porque aparte yo quiero que esta uña sea más bien larguita y con un poco de curvatura C. Por eso es que decido hacer estos cortes. En este caso no sé por qué agarré cuando hacía el video esas tijeritas de hilo que uso para cortar otras cosas, pero bueno, la tenía a mano y agarré esa, pero en realidad uso la tijerita de la que corresponde, la de uñas, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden hacer el corte con lo que ustedes quieran. Con el bisturí del repujador me voy a ayudar para que queden bien debajo de mi borde libre las puntitas de los cortes que hice y voy a verificar que de lado a lado esté cubierto por el molde, ¿sí? Que quede bien debajo de mi borde libre. Si igualmente quieren, acá en YouTube otro video explicativo paso a paso específicamente de lo que tiene que ver con la colocación del molde, cuándo se corta y cuándo no, pídanmelo en los comentarios y con gusto se los voy a hacer. Bueno, agarré una perlita de este gel de construcción rosa translúcido, que es el que voy a usar para hacer esta construcción, y la deposité donde vendría a ser el área del peralte. Y esa es la primera perlita que voy a depositar. Despacito la voy a llevar hacia punta hasta el largo que quiero para mi uña. Y luego al final la voy a llevar un poquito hacia área de cutícula. Siempre el dedo lo pongo hacia abajo para que la gravedad me ayude a que el producto no toque piel ni la cutícula y demás. Es muy importante que el producto no toque la piel. Si igualmente nos pasamos o la clienta mueve la mano, etcétera, etcétera, con el repujador de cutículas, un palito de naranjo o lo que tengan, pueden retocar antes de llevarlo a cabina. Es muy importante que lo hagan antes de llevar a la cabina porque una vez curado se les va a complicar mucho más, pueden hacer doler a la clienta y no está bueno. Como ven, yo estoy retocando por las dudas con el repujador y lo que estoy haciendo ahora es un precurado. Estoy haciendo un precurado de 30 segundos. Si tu cabina es de una potencia alta, con 10 segundos te va a alcanzar. Yo prefiero bajar de la potencia a mi cabina, que es regulable, y dejarlo 30 segundos para que no me queme, o sea, como un precurado, y dejarlo 30. Una vez que hago eso,
agarro mis pinzas Magic, las de la curvatura C, y voy a empezar a darle un poquito más de forma a esta uñita. Presiono con las pinzas para que quede mucho mejor la curva. Y ahora sí, tengo la opción, ven, ahí les muestro cómo va quedando esta construcción. Tengo la opción de curar por completo esa capa en cabina y luego seguir agregando gel, o bien continuar. En este caso yo continué porque, como vieron, no es que hice el precurado de 10 segundos nada más, sino que lo curé un poco más. Y como el gel es flexible, uno puede jugar un poquito así con los tiempos, pero siempre asegurándonos de que realmente quede bien curado al final, ¿no? Ahora estoy poniendo una segunda capa porque hay veces, cuando trabajo con el gel, que prefiero dejar un poco más de material y luego rebajarlo un poco con la lima. ¿Por qué? Porque las uñas de gel no pueden ser muy finitas, sobre todo cuando son más bien largas, porque entonces la uña se nos partiría. Además, piensen que cuando limamos el gel para darle la forma final, sellar el área de cutícula y demás, nos llevamos un montón de producto con la limada. Es mucho más fácil limar gel que limar acrílico. Cuando limamos el acrílico no nos llevamos tanto producto. Acá estoy curando la segunda capita y otra vez estoy presionando con las pinzas. Esta es mi forma de trabajar en mis uñas. A medida que vos vayas haciendo aplicaciones, practicando y demás, dependiendo del gel que estés usando, la cabina que tengas y tu forma de trabajar, vas a ir adquiriendo distintas habilidades en cuanto a esto de la manicuría y vas a encontrar una forma en la que es tu propia técnica. Entonces, en base a eso, vas a poder saber cuál es la mejor forma de trabajar para vos, según lo que mejor se te acomode. En esto no existe una sola técnica, ninguna técnica es la 100% correcta. Sí hay que seguir ciertos pasos, pero luego de eso vos podés armarte tu propia técnica. Para retirar el molde lo que voy a hacer es ir cerrándolo. ¿Sí? Voy apretando el molde por debajo, lo cierro y lo retiro tirando un poquito hacia adelante, pero también hacia abajo. Porque si lo retiramos solo para abajo o solo para adelante, podemos generarle dolor a la clienta, que le genere un tirón. Obviamente dependiendo del grado de fuerza que hagamos y de la sensibilidad de la clienta. Entonces, si lo hacemos una vez que ya lo pegamos todo, lo achicamos, digamos, para abajo y para adelante. Ese sería el movimiento correcto, donde no generás ningún tipo de dolor. Como este gel es bastante líquido y, como sabemos, los geles se autonivelan, en el área de faldones me quedó un poquito chorreado, pero no hay problema, porque con una limadita se corrige perfecto. Antes de limar, lo que voy a hacer es retirar la capa pegajosa, es decir, la capita de inhibición de oxígeno que nos deja siempre el gel. Entonces, con una gasita con alcohol, voy a limpiar toda la superficie de la uña, laterales, faldones y por debajo también, porque no se olviden que el gel deja esta capita pegajosa por todos lados. Y ahora sí, con una lima voy a limar los faldones, la punta, luego voy a sellar área de cutícula y la superficie de la uña. El orden de limado también, según yo, no hay un orden específico. Vos podés ir limando de acuerdo a cómo te acomodes. Lo importante sí es que limes todas las partes que corresponden, que no te olvides de limar ningún área. Pero después, si vos preferís limar primero la punta y luego los faldones, no hay problema. De hecho, cuando vamos limando, uno sí va agarrando, su forma de limar. Es decir, yo siempre empiezo por los laterales, los faldones, la punta,
luego voy a sellar área de cutícula y luego la superficie. Pero no es necesario que lo hagas en ese orden exacto. Es más, una vez que uno termina de limar en el orden que quiera, va revisando, va mirando si está igual de ambos lados, si me quedó un pocito en algún lado, etcétera, etcétera, y vuelve a retocar ese limado. Entonces, por eso les digo que no hay un orden exacto en el cual tienen que limar. Les adelanté un poco el tema de la limada, obviamente, porque si no se va a hacer súper largo el video. También en el curso vimos una clase específica para corregir el tema del limado, porque en las prácticas que me iban subiendo yo veía que eso era algo que estaba fallando bastante. Pero también, luego de este vivo que les hice, vi una mejoría enorme, así que eso me puso muy contenta. Y bueno, acá continúo con el video, acá ya estoy limando la superficie, ya sellé el área de cutícula. ¿Ven esos lugarcitos donde todavía se ve brilloso? Donde yo paso la lima y no se lima, digamos. Queda todavía el brillo del gel. Esos lugares es donde hay un pocito. Si el pocito es muy grande, o sea, es un pozo más que un pocito, te va a convenir limpiar el polvillo de la limada y agregar otra perlita de gel. Y luego sí limarlo y emparejar. Ahora, si el pocito es muy pequeño, entonces lo podemos corregir con el limado. Va a depender de qué clase de pocito estemos hablando. Una vez que termino de limar, voy a pasar una vasita con alcohol y voy a esmaltar esta uñita. Cuando esmaltamos una uña esculpida con un color liso, salen a la luz las posibles imperfecciones que pueda tener nuestra uña. Se nota muchísimo esos pocitos que puedan haber quedado. Entonces es muy importante dejar la lima correctamente limada antes de irnos a esmaltar. Le di 2 capitas de este color beige hermoso y ahora ya estoy poniendo el top y le voy a agregar unos cristalitos como para decorar y listo. Con esto finalizamos una uña de gel cuadrada. Y si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal, que me dejes un comentario comentándome qué fue lo que más te gustó del video y si querés un video más a detalle. Te invito a que lo compartas en tus redes sociales, con tus amigas manicuras o con quien creas que este video le puede servir. Y muchas gracias por haberle dado clic a este video. En el siguiente video, en la siguiente clase, vamos a hacer esculpida en gel con molde pero con punta almendra. Así que no te lo pierdas. ¡Chao!